En la industria farmacéutica son muchos los factores a controlar para la correcta elaboración de medicamentos. Entre ellos podemos encontrar los factores relacionados con la composición y la formulación, la calificación del personal implicado en la elaboración y las áreas de preparación, de las cuales hablaremos en esta ocasión. La contaminación proveniente del ambiente donde se está preparando un producto, ya sea un medicamento, un cosmético o un alimento, es uno de los factores a considerar durante la elaboración. Esta contaminación se debe a las partículas presentes en el aire, las cuales pueden provenir del suministro del mismo, del personal y las desprendidas por los equipos y demás superficies del área de trabajo. Estas partículas pueden clasificarse en partículas inertes o partículas viables. Las partículas inertes son objetos sólidos o líquidos cuyo tamaño oscila generalmente entre 1 milímetro, y las partículas viables son partículas inertes que llevan uno o más microorganismos capaces de reproducirse. Los microorganismos no se encuentran flotando libre en el aire, sino que son transportados de un sitio a otro, unidos a las partículas de polvo, escamas de piel, gotas de saliva, etc. La filtración es el método más utilizado para obtener aire de la calidad adecuada. En la industria farmacéutica se utilizan los filtros de alta eficiencia, que son capaces de retener partículas de 0.3 micras con una eficiencia mínima de 99.97%. Estos filtros están hechos de un medio filtrante que se pliega en forma de acordeón para proporcionar una mayor área de filtración. Los filtros se colocan en el sistema de aire acondicionado de la planta, el cual debe proporcionar las condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Dentro de las plantas para elaboración de este tipo de producto tenemos varios tipos de áreas. El área controlada es la que se mantiene dentro de los límites establecidos con parámetros físicos tales como temperatura, humedad y la presión. Y en el área limpia es la que, además de los parámetros anteriores, se controla también la concentración de partículas en el aire. Para definir el nivel de limpieza de estas áreas, se desarrollaron normativas donde se clasifican las áreas basándose en el número de partículas de determinado tamaño presentes en el aire, sin importar si son inertes o viables. En la industria farmacéutica se tiene como propósito principal la disminución de microorganismos y partículas viables en el aire, ya que en el aire podemos encontrar polen, virus, bacterias, iones, entre otros. Para llevar a cabo este control, se necesita de un sistema de flujo laminar, que puede ser de tipo horizontal o de tipo vertical. Este sistema está compuesto por 3 filtros. El primero, que es donde pasa el aire contaminado y retiene polvo, pelusas y polen. El segundo, que está compuesto de carbón activado y nos ayuda a retener gases y olores tóxicos. Y el tercero, que es un filtro EPA, nos ayuda a retener el 99.9% de partículas de virus, bacterias, hongos y polen, que nos da como resultado un aire de mejor calidad. Aquí se puede mostrar un ejemplo de un sistema de flujo laminar de tipo horizontal. Es muy importante que todas las áreas de fabricación de medicamentos cuenten con este sistema. En los documentos que rigen estas áreas se puede encontrar la ISO. La ISO creó un nuevo documento oficial, que es la ISO 14644, en donde nos indica la clasificación de la limpieza del aire. Enseguida se muestra la tabla que se encuentra en este documento, en donde observamos la clasificación de la ISO, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. El tamaño de partícula, que es
.1 micra, .2 micras, .3 micras, entre otras, y la cantidad de partículas que se permiten. Por ejemplo, para la clase ISO 5 se permiten 100.000 partículas de 0.1 micras y así sucesivamente. Otro documento que nos ayuda a clasificar las áreas es la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura de la Unión Europea, en donde se clasifican de la siguiente manera: el grado A, que corresponde a la clase 100, el grado B, que corresponde a la clase 1000, el grado C, que corresponde a la clase 10.000, y el grado D, que corresponde a la clase 100.000. Aquí se puede ver un ejemplo de la clase A, en donde observamos el llenado de los viales. Aquí se puede ver otro ejemplo que es el mismo del caso de llenado y tapado de los aires, pero este tiene como importancia que se utiliza en una cabina especial, en donde se permite solamente el ingreso de las manos de aquellas personas capacitadas por si es que llega a haber algún problema. Aquí se muestra otro ejemplo del llenado de las agujas que ya vienen rellenadas. En la clase B se puede observar todo aquel entorno que rodea a la clase A, es decir, pasillos, esclusas, entre otros. La clase C y D pertenecen como al área de etiquetado o empaquetamiento, ya que aquí no afecta las partículas al momento de etiquetar los viales o otros productos. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la preparación de una disolución inyectable, en donde en la zona D o C se lleva a cabo la disolución y el mezclado de los excipientes y principios activos. En la zona A se debe llevar a cabo la dosificación o llenado y el cierre de los viales o el producto que se esté utilizando. Y en la zona D o C se puede llevar a cabo el acondicionamiento, que ya sería el etiquetado o entre otros. En la siguiente tabla se puede observar la clasificación de la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura. Por ejemplo, aquí tenemos la del grado A, que nos indica que ya sea en reposo o en funcionamiento del área, debe de mantenerse un límite de 3.520 partículas de 0.5 micras y 20 de 5 micras. En la siguiente tabla se puede observar la comparación entre la ISO 14644 y la NOM 059 o la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura. La que realmente nos interesa a nosotros para el área de inyectables es la ISO 5, que corresponde a la clase A de la NOM 059, y aquí ya nos especifica la cantidad de partículas permitidas y su tamaño. Para la preparación de soluciones inyectables se dividen en diversas áreas según las actividades que se vayan a realizar. En este caso nos enfocaremos en el área 100, o también conocida en las normas ISO como zona 5 o en la norma federal 209 de los Estados Unidos como zona A. En esta zona es donde se realizan operaciones de alto riesgo de contaminación, tales como zona de llenado de ampollas y viales abiertos, zona de bandejas de tapones, preparación de productos asépticos y esterilización. Para que un área sea considerado como grado A, según el ISO 14644-1, tiene que cumplir ciertos valores de los límites recomendados de la contaminación microbiana y un número máximo de partículas por metro cúbico. En las instalaciones, todas las superficies expuestas deben ser lisas, impermeables y sin fisuras, con el fin de minimizar la liberación o acumulación de partículas o microorganismos y permitir la aplicación repetida de agentes de limpieza y desinfectantes en su caso. Para reducir la acumulación de polvo y facilitar la limpieza, no debe haber recovecos difíciles de limpiar y debe haber
un número mínimo de repisas, estantes, armarios y equipos. Los techos falsos deben quedar sellados para evitar la contaminación procedente del espacio situado por encima de los mismos. Los fregaderos y sumideros estarán prohibidos en las zonas de grado A utilizadas para la fabricación aséptica. Realizar las actividades ya antes mencionadas normalmente son provistas por estaciones de trabajo de flujo laminar. Los sistemas de flujo laminar deben proporcionar una velocidad homogénea del aire en un intervalo de 0.36 a 0.54 metros por segundo, a nivel del punto de trabajo en entorno abierto. La filtración del aire es uno de los procesos más importantes para garantizar la remoción de partículas que puedan contaminar los procesos dentro del cuarto. El aire se mantiene libre de partículas a través de filtros EPA o ULPA, los cuales son el corazón del cuarto limpio, y se debe realizar una revisión periódica de las condiciones de dichos filtros, con el propósito de detectar posibles fugas. En áreas clasificadas como zona A son diseñados con flujos de aire unidireccionales, antes referido como flujo laminar, donde las líneas de la corriente de aire son esencialmente paralelas entre sí. Esto se consigue proveyendo una cobertura del techo del 100% con filtros EPA y o ULPA, y con la instalación de un suelo elevado con paneles de suelos perforados. El aire se mueve de forma vertical hacia abajo desde el techo a través de los paneles perforados del suelo hacia una cámara de retorno de aire debajo del suelo. El aire se mueve luego lateralmente hacia los ductos de retorno en la periferia del cuarto y eventualmente hacia ventiladores para la recirculación de vuelta al cuarto limpio. Las puertas de una esclusa no se abrirán simultáneamente. Deberá disponerse de un sistema de cierre alternativo o de un sistema de alarma visual y o auditiva para evitar la apertura simultánea de más de una puerta. La entrada de aire filtrado debe mantener una presión positiva y un flujo de aire respecto a las zonas adyacentes de grado menor en todas las condiciones de trabajo, y debe barrer eficazmente la zona. Las salas adyacentes de grados diferentes deben tener un gradiente de presión de 10 a 15 pascales. En toda ocasión debe contarse con un sistema de alarma para detectar los fallos en el suministro de aire. En las zonas entre las cuales es importante que haya una diferencia de presión, deberán instalarse los correspondientes indicadores. Las diferencias de presión se registrarán periódicamente o quedarán documentadas de otra manera. Debido a que el personal entra y sale del área, debe utilizar una ropa especial diseñada para atrapar y evitar contaminantes que se generan de forma natural por la piel y el cuerpo. En cuanto a la ropa, se incluyen botas, zapatos, delantales, fundas de barba, cofias, batas, mascarillas, batas de laboratorio, guantes, capuchas, mangas y calzas. Esto con el objetivo de impedir que las sustancias se liberen fuera del cuerpo del usuario y así contaminar el medio ambiente y por consecuencia el producto que se está fabricando. Esta ropa utilizada no deberá liberar partículas o fibras. ¿Y qué debemos de hacer para ingresar a un área estéril? Debemos tomar un par de guantes y colocárnoslos, así también como un par de polainas estériles y colocar el zapatón cubriendo totalmente el zapato. Posteriormente, tomar el uniforme, revisando que la bolsa o empaque no tenga ninguna rotura o esté mal sellado. Primero se debe colocar el tapabocas, sello del capuchón y overol, y debemos ajustar los guantes a la manga del overol. Es importante tener cuidado que ninguna de las prendas toque el piso. Una vez que nos pusimos el uniforme, debemos colocarnos las gafas y posteriormente desinfectarnos las manos con alcohol al 70%. ¿Y por qué es importante llevar una vestimenta adecuada? Es importante utilizarla ya que se puede causar una contaminación cruzada entre el personal de un área a otra. Por lo tanto, esto afecta la calidad del producto que se está fabricando. Este tipo de agua se utiliza como vehículo o solvente en la fabricación de productos farmacéuticos inyectables, fabricación de principios activos de uso parenteral. También se usa en los últimos pasos de la limpieza de equipos, tuberías y recipientes involucrados en estos procesos. El sistema usado para la producción, almacenamiento y dispensado o distribución de agua para la fabricación de inyectables debe estar diseñado para prevenir la contaminación microbiana,
la formación de endotoxinas bacterianas y debe estar validado. El diseño, la instalación y la operación de sistemas para producir agua purificada y agua para fabricación de inyectables incluyen componentes, técnicas de control y procedimientos similares. Los atributos de calidad de ambas solamente difieren en la presencia del requisito de endotoxina bacteriana en el agua para fabricación de inyectables y en sus métodos de preparación, al menos en la última etapa de preparación. La operación unitaria final usada para producir agua para fabricación de inyectables se ha limitado a destilación. La destilación tiene una larga historia de desempeño confiable y puede validarse como una operación unitaria para la producción de agua para fabricación de inyectables. La producción de agua para uso farmacéutico emplea operaciones unitarias secuenciales, que dan por resultado los atributos específicos de calidad del agua y protegen la operación de los pasos de proceso subsecuentes. En la norma ISO 14644-3, salas limpias y ambientes controlados asociados, especifica los métodos de prueba requeridos y opcionales para las instalaciones. Se llevará a cabo una prueba de conteo de partículas en el aire para clasificar una instalación de acuerdo con ISO 14644-1 en los intervalos de tiempo especificados en ISO 14644-2. Dentro de las pruebas opcionales tenemos el siguiente listado, las cuales se explicarán a continuación. Para el conteo de partículas, este ensayo se efectúa para determinar la limpieza del aire. La prueba del conteo de partículas consiste en la toma de concentración de partículas, en número de partículas individuales por unidad de volumen de aire, contenidas en un área limpia. Las pruebas para partículas ultrafinas de tamaño menor a 0.1 micrómetros y macropartículas con un diámetro mayor a 5 micrómetros pueden ser usados para fines descriptivos o como base para un requerimiento específico, pero no se pueden usar para fines de clasificación. En cuanto al procedimiento, para partículas ultrafinas, primero se tiene que configurar la sonda de entrada de muestra del contador de partículas o contador de núcleos de condensación, con el dispositivo de corte de tamaño de partícula si es necesario. Se tiene que probar el volumen de aire requerido en cada punto de muestra y realizar las mediciones repetidas según sea necesario, de acuerdo con la norma ISO 14644-1 o ISO 14644-2. Existen dos categorías generales de métodos de medición de macropartículas. Uno es la recolección por filtración o efectos de inercia, seguida de mediciones microscópicas del número y tamaño, o medición de la masa de partículas recolectadas. La siguiente es la medición in situ de la concentración y el tamaño de las macropartículas con un contador de partículas de tiempo de vuelo o un contador de partículas. La prueba de flujo de aire. Este ensayo se realiza para obtener el caudal del aire impulsado en una sala limpia con flujo de aire no unidireccional y la distribución de la velocidad de aire en una sala limpia con flujo de aire unidireccional. El caudal de aire total puede ser utilizado para obtener el número de renovaciones de aire en cambios por hora en una instalación con flujo de aire no unidireccional. En cambio, en una sala con aire unidireccional se tomará a partir de la velocidad del aire de ingreso a la sala. El caudal de aire de suministro se mide hacia abajo de los filtros finales o en los conductos de suministro de aire. Ambos métodos se basan en la medición de la velocidad del aire que pasa a través de un área conocida, siendo la tasa de flujo de aire el producto de la velocidad y el área. Para la prueba de diferencia de presión de aire, el objeto de este ensayo es verificar la capacidad del sistema de la sala limpia para mantener la diferencia de presión especificada entre la instalación y sus alrededores. El ensayo se debería obtener después de que la instalación haya cumplido los criterios de aceptación de la uniformidad del flujo de aire, del caudal o velocidad del aire, así como otros ensayos aplicables. En cuanto al procedimiento, se debe realizar con las puertas cerradas. La diferencia de presión
entre la sala limpia y cualquier ambiente alrededor debe ser medido y registrado. También se recomienda la instalación de puntos de medición permanentes, así como tomar medidas cerca de la mitad de la sala limpia y lejos de las entradas de aire de suministro o de los dispositivos de salida de aire de retorno que puedan influir en la presión local en el punto de medición. Se puede usar un micromanómetro electrónico, manómetro inclinado o manómetro de presión diferencial mecánico. Para la prueba de fugas del sistema de filtro instalado, la prueba de integridad se realiza para confirmar que el filtro terminal a través del cual se suministra aire limpio al área se encuentra libre de defectos, ya sea pequeños orificios y otros daños en el medio filtrante y sellado del marco y fugas, aunque esta prueba no mide la eficiencia del sistema. La prueba de hermeticidad se realiza para confirmar que el filtro terminal de suministro de aire se encuentra instalado apropiadamente, verificando la ausencia de fugas por los laterales de la instalación y asegurando que el filtro y el sistema en general se encuentre libre de defectos o fugas. La prueba consiste en introducir un aerosol polidisperso de partículas en la corriente de aire en el ducto, antes del filtro terminal, y medir la concentración del mismo que pasa a través del filtro terminal por medio del fotómetro en aerosol. Esta medición se realiza sobre toda la superficie del filtro. Para la prueba de dirección del flujo de aire y visualización, el propósito de la prueba es confirmar la dirección del flujo de aire o el patrón de flujo de aire, o ambos, con respecto al diseño y las especificaciones de rendimiento. Si es necesario, también se pueden confirmar las características espaciales del flujo de aire en la instalación. La prueba de dirección del flujo de aire y la visualización se pueden realizar mediante los siguientes 4 métodos. Para los métodos del hilo trazador e inyección trazador, el flujo de aire en la instalación se visualiza realmente mediante el uso de hilo de fibra trazador o material particulado trazador. Estos no deben ser una fuente de contaminación y deben seguir el perfil del flujo de aire con precisión. Para estos métodos se pueden usar otros aparatos, como un generador de partículas trazadoras y una fuente de luz de alta intensidad. Para el método 3, se utiliza para demostrar cuantitativamente las distribuciones de velocidad del flujo de aire en la instalación. Este se basa en técnicas de procesamiento de imágenes de partículas trazadoras que utilizan computadoras. Se debe tener cuidado para asegurar que el operador no interfiera con los patrones de flujo de aire que se está investigando. Y aquí es importante considerar que el flujo de aire se va a ver afectado por otros parámetros, como la diferencia de presión de aire, la velocidad del aire y la temperatura. Para la prueba de uniformidad de temperatura y humedad, el objeto de estos ensayos es la de demostrar la capacidad del sistema de tratamiento de aire de la sala limpia para mantener la temperatura y humedad relativa del aire dentro de los niveles de control fijados durante el periodo de tiempo especificado para la zona sometida a ensayos. Para la prueba de temperatura, esta se realiza después de completar las pruebas de uniformidad del flujo del aire y el ajuste de los controles del sistema de aire acondicionado. Esta prueba debe efectuarse después de que el sistema de aire acondicionado haya sido operado y las condiciones se hayan estabilizado. La temperatura debe medirse en un mínimo de una ubicación para cada zona controlada por temperatura. Cada sensor debe colocarse en la ubicación designada a la altura del nivel de trabajo. Una vez que haya pasado el tiempo suficiente para que el sensor se estabilice, se debe registrar la lectura de temperatura en cada ubicación. Las mediciones deben realizarse según sea apropiado para el propósito de la aplicación, y el tiempo de medición debe ser de al menos 5 minutos, con un valor registrado al menos cada minuto. La prueba de temperatura se puede realizar con el uso de termómetros, sensores de temperatura resistivos y termistores. Para la humedad relativa, esta prueba se realiza después de completar las pruebas de uniformidad del flujo de aire y el ajuste de los controles del sistema de aire acondicionado. Esta prueba debe realizarse con el sistema de aire acondicionado completamente operativo y cuando se hayan alcanzado condiciones estables. El sensor de humedad debe ubicarse al menos en un punto para cada zona de control de humedad y debe permitirse un tiempo suficiente para que el sensor se estabilice. Una vez que el sensor se haya estabilizado, las mediciones deben realizarse según sea apropiado para el propósito de la aplicación y el tiempo de medición debe ser de al menos 5 minutos. Los sensores típicos para la prueba de humedad son sensor capacitivo de humedad de película delgada, sensor de punto de rocío y un psicrómetro.
Para la prueba electrostática generador de iones, el propósito de estas pruebas es evaluar los niveles de voltaje electrostáticos en objetos, propiedades de disipación estática de los materiales y el rendimiento de los generadores de iones utilizados para el control electrostático en instalaciones. La prueba electrostática se realiza para evaluar el nivel de voltaje electrostático en el trabajo y superficies de producto, y las propiedades de disipación estática de los pisos, las mesas de trabajo, entre otros. La prueba del generador de iones se realiza para evaluar el desempeño del ionizador al eliminar las cargas estáticas en las superficies. Para la prueba de deposición de partículas, el propósito de la prueba es medir la cantidad en número de masa o los efectos, como dispersión de la luz o cobertura del área, de partículas depositadas sobre las superficies en cualquier orientación. Esta prueba describe procedimientos y aparatos para dimensionar y contar partículas que pueden depositarse desde el aire sobre el producto o las superficies de trabajo en la instalación. Las partículas depositadas se recolectan en placas testigo con características de superficie similares a las de la superficie en riesgo que se está considerando, y se clasifican y contabilizan utilizando microscopios ópticos, microscopios electrónicos o aparatos de escaneo de superficie. Se puede utilizar un fotómetro de caída de partículas para obtener datos de la tasa de deposición de partículas. Los datos de las partículas depositadas deben informarse en términos de masa o número de partículas por unidad de área de superficie por unidad de tiempo. Y dependiendo del tamaño de partícula a detectar y los medios de medición, se pueden utilizar los siguientes materiales para la placa testigo. Para la prueba de recuperación, el objeto de este ensayo es determinar si la instalación es capaz de volver a un nivel de limpieza especificado dentro de un tiempo definido, después de haber estado expuesta brevemente a una fuente de contaminación determinada. Esta prueba se recomienda para sistemas de flujo de aire no unidireccionales, ya que el rendimiento de recuperación es una función de la relación de recirculación del aire, la geometría de flujo de aire de entrada y salida, las condiciones térmicas y las características de distribución de aire dentro de la zona controlada. Los aparatos utilizados en la prueba son generador de aerosoles y aerosoles generados artificialmente. Cuando un aerosol artificial es usado, se debe evitar la contaminación de residuos de la instalación. También se puede utilizar un contador de partículas y un sistema de dilución si es necesario. Para la prueba de fuga de contención, se realiza para determinar si hay intrusión de aire no filtrado en la sala limpia, desde el exterior a través de juntas, uniones, puertas y techos presurizados. En el documento sobre las buenas prácticas de manufacturas establecidas por la OMS para productos farmacéuticos estériles, nos habla del control de la limpieza microbiológica, el cual se debe monitorear las áreas limpias. Donde se realizan las operaciones asépticas, se debe monitorear de manera frecuente utilizando métodos tales como cajas de Petri, muestreo del aire y muestreo de la superficie volumétrica, por ejemplo, con hisopos y placas de contacto. Los métodos de muestreo utilizados en la operación no deben interferir con la protección de la zona. Los resultados del monitoreo se deben considerar en la revisión de la documentación del lote para la liberación del producto terminado. Después de las operaciones críticas, el personal y las superficies deben ser monitoreados. También se requiere el monitoreo microbiológico adicional fuera de las operaciones de producción, por ejemplo, después de la validación de los sistemas, de la limpieza y de la desinfección. Se deben establecer los niveles de detección de contaminación microbiana, con el propósito de fijar los límites de alerta y de acción, y para hacer el seguimiento de las tendencias de limpieza ambiental en las instalaciones. Los límites para el monitoreo microbiológico de áreas limpias en operación, expresados en unidades formadoras de colonias, UFC, se presentan en la tabla siguiente. La producción de preparaciones estériles se debe realizar en áreas asépticas, por lo que es sumamente importante mantener este tipo de áreas de acuerdo con un estándar de higiene adecuado, para asegurar la calidad de los productos que se elaboran.